Cecilia Salazar. Ella ha sido parte de nuestros expositores y lastimosamente nosotros lamentamos mucho la pérdida de ella. Así que nos sentimos honrados en esta oportunidad de haberla podido también escuchar, y un poco este evento va también en memoria de ella. Sin más, quiero hacerle entrega también de notas de agradecimiento. Primero a Clever Cárdenas, que ha sido parte de nuestros expositores en los conversatorios. Les pido aplausos para él. Muchas gracias. No, algo que aprendí es que tengo que comprender el micrófono. Muchas gracias a la Fundación y muchas gracias por haber participado en este evento. Y me parece importantísimo, ¿no?, que todos estemos en debate, sobre todo la juventud, porque ya estamos empezando a vivir el presente, ¿no? El presente somos ahora, ¿no? No tenemos que proyectar mucho que pasar a vivir en el actual. Y lo que todos estamos haciendo es eso, pues, es inspiración y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la otra nota es para Jorge Abastaflor. Vamos a esperar que él vuelva. Tal vez quieres. Ahora, antes de empezar el diálogo, que es un diálogo horizontal, guiado por jóvenes, que justamente es lo que busca el conversatorio, hemos escuchado mentes brillantes, expertos, que nos han dejado un conocimiento súper rico, y ahora nosotros vamos a opinar al respecto. Pero antes de eso, Norca nos va a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión especial de los ciclos del Bicentenario. Hoy nos reunimos para mirar cómo recordamos, porque a estos 200 años Bolivia ha podido construir su memoria en lienzos, en calles, en gestas y también en silencios. Pero ahora estamos en un momento distinto. Un país que vive su historia en pantallas, en segundos, en el efímero. Por eso este conversatorio es tan importante. Nos invita a preguntarnos qué pasa con la memoria cuando ya nada es del todo tangible, cómo se transforma la memoria cuando la obra está tallada en piedra, si nos circulan memes, imágenes virales, narrativas digitales que a veces informan, otras veces confunden, pero increíblemente siempre llegan y dejan huella. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Este momento es muy importante, es momento de imaginar juntos la memoria que estamos construyendo para el futuro. Iniciamos con el conversatorio. Gracias. Ahora sí, solo para explicarles un poco la dinámica, aquí van a tener, aprovechando, antes de empezar, le entregamos también la nota de agradecimiento aquí a Jorge Abastaflor, capísimo, que nos ha casi hecho llorar con su reflexión. Ha sido un placer trabajar contigo y muchas gracias. Muchas gracias también y sigan adelante. Este país es ahora de ustedes, no tienen excusas por ningún motivo para decir han hecho esto, ahora este país se trata de lo que ustedes hagan. Entonces, hagan lo fantástico. Gracias. Ahora sí, les paso el micrófono. Como quieran distribuirse, lo voy a dejar en el medio. Bueno, muchas gracias primero a la Fundación ALU, a todos los asistentes. Creo que lo que ha hecho la Fundación, el Incentivo de Democracia a través de los conversatorios, es algo sumamente valioso, porque no solamente ha contribuido a generar opinión en base a cuestiones políticas, sino también, como había mencionado en el video a José Velasco, a juntarlo con un componente tan importante, trascendental, como es el arte, que tristemente en Bolivia siempre ha sido una cruzada y una empresa abandonada, sobre todo por la mano estatal. En la actualidad, Bolivia no produce un Miguel Arandia Pantoja, no produce
un Walter Solón Serrano, un Cecilio Guzmán de Rojas, un Melchor Pérez de Holguín, un Francisco Zurbarán. Entonces, precisamente por eso que yo creo que este tipo de conversatorios que vinculan el arte con la política, que desde el inicio, desde que se descubrió esa muestra prehistórica en la cueva de Altamira en España, que es el primer registro de una expresión pictórica que se ha encontrado, se puede hacer la relación del arte con la política. Entonces yo creo que es sumamente valioso el conversatorio que se hace, y también porque abre igual la puerta de darnos cuenta el valor artístico que tenemos en Bolivia. El barroco mestizo, por ejemplo, y las escuelas indígenas que surgen primeramente en Potosí, después un poco se institucionalizan en la ODS de Charcas, en Sucre, abren y han generado un potencial turístico muy importante para Bolivia, que puede ser también esa Bolivia del futuro. Una vez que ya estamos en esta situación, que se nos acabó el gas, ¿qué hacemos? 200 años de extractivismo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues justamente eso, turismo, servicios. ¿Alguien ha ido a la Capilla Sixtina de los Andes acá? Si pueden, vayan a Curahora de Carangas. Es la Capilla Sixtina de los Andes, es un nombre que impacta, y yo me siento muy feliz de que eso esté en Bolivia, por ejemplo. Entonces, creo que también es una potencialidad muy fuerte. Entonces, agradezco mucho que se haga este tipo de espacios. Una vez pasada esa introducción, voy a tratar de resumir primero la idea principal. Voy a ser breve para no quitar mucho tiempo, en relación a cómo la actualidad, marcada por este pensamiento efímero, la rapidez, la agilidad, que quiero todo para hoy, que se proyecta en la era digital, se diferencia y presenta también nuevas oportunidades y desafíos con relación a cómo se hacía el arte convencionalmente. A lo largo de los conversatorios se ha visto cómo la historia boliviana también estaba marcada por el arte. Rescato mucho las intervenciones de Sayuri Loza, de Rodrigo Burgoa y de Ana Lucía Velasco, que mostraban, ya sea en la Guerra del Chaco, al inicio del decreto 21060 o en el periodo de la independencia, cómo el arte siempre ha aportado a generar saber de sentido común. Eso es lo importante, en términos del filósofo Laclau, por ejemplo. Generar saber de sentido común en relación a poder determinar cuáles son las formas de pensar de una determinada época ha sido una tarea principalmente del arte, que se ha traducido en murales, en cuadros. Ahí tenemos a Cecilio Guzmán de Rojas, ahí tenemos a Miguel Araya Pantoja, a Solón, etc. Incluso al reciente mural de Zambrana en el Banco Central de Bolivia. Y ahí, por ejemplo, hay un indicio de un desgaste del arte en Bolivia, porque bien lo dijo el expositor Álvaro Loaiza, cuando él analizaba el cuadro en uno de los conversatorios, decía: pero no es tan diferente este cuadro, que se supone que es la celebración del bicentenario, con lo que ha caracterizado 200 años de Bolivia. Hay un minero, hay litio, hay una protesta social por ahí. ¿Eso habla del 2025 o también sirve para hablar de 1980? ¿O también sirve para hablar de 1925? Entonces, además que es una copia, para mí, una copia muy burda de los murales de Diego Rivera, del mexicano, pero más allá de eso, creo que muestra cómo a veces el arte típico desgasta. Y ahí es donde más bien la era digital, los memes, los reels, los videos de YouTube, generan mucha más opinión hoy en día que el propio arte pictórico, que efectivamente se encuentra en un estado de reinvención. El arte siempre ha encontrado formas de reinventarse. Al inicio, los pintores del modernismo, antes del impresionismo, luego del posimpresionismo, se nos tildaba de payasos, a Degas, a Renoir, ni hablemos de Van Gogh. Cuando empieza el movimiento impresionista eran catalogados de payasos y de artistas poco serios, ¿no? Y ahora son venerados mundialmente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cine. Antes el teatro era la forma pura de hacer arte más allá de la pintura, y los cineastas al inicio de 1900, cuando se los primeros cortos, eran sumamente criticados. A lo que hoy es un director de cine aclamado, que gana millones, antes decían: lo que tú haces es sostener una cámara, no es arte. Y no es hasta que los filósofos, estetas, sociólogos,
estéticos que han problematizado el cine y han generado un armazón teórico en relación al cine, han logrado hacer el nexo teórico para darle el componente artístico al cine y decir, no, esto es arte, es una forma de hacer arte. Y eso es lo que está pasando actualmente. Los memes, los reels, el contenido corto, los videos de YouTube, efectivamente es una corriente artística nueva que está surgiendo. Luego ya más adelante podemos profundizar. Lo que pasa es que todavía se está empezando a generar ese componente teórico que aporte y genere la característica artística a los memes, por ejemplo. Entonces estamos en ese periodo histórico que ha pasado ya varias veces en el arte, en el cual tenemos que buscar, y creo que eso corresponde en gran parte a nuestra generación, por una simple cuestión de que hemos sido los que hemos crecido con el internet, de problematizar y buscar un armazón teórico para darle un componente artístico a esto que hoy decimos meme. Porque así como hoy nos reímos de los tiktokers, antes se reían de los primeros cineastas. Y no es hasta que llega el componente teórico de filósofos, de sociólogos, de antropólogos, que aportan y le dan esta característica artística, que se vuelve arte. Entonces, eso para comenzar. Después ya podemos hablar más adelante de cómo influyen los memes en la política actualmente y cuáles son temas interesantes, pero para empezar a problematizar, yo creo que el gran desafío de la actualidad es eso, que los memes sean catalogados como arte, y para eso tiene que existir un esfuerzo de pensamiento y de creación de un componente artístico. Bueno, muchas gracias. Gracias a Fundación ARU en primera instancia, también a la Iniciativa de Democracia. Creo que estos espacios son bastante importantes, sobre todo retomar todas estas temáticas. Hablando ahora del tema del arte, realmente está bastante ligado con el hecho de la memoria histórica, que es lo que nos reúne el día de hoy. Como mencionaba Gabriel, justamente son estas formas de expresión, ¿no? Que yo también lo digo mucho con retomar quiénes somos, desde dónde hablamos, desde dónde nos expresamos, desde dónde sentimos, y eso es bastante importante. Hablar ahora también de construir nación, ¿no? Construir país, construir visiones, y sobre todo en un mundo ahora hiperconectado, y también un elemento central que creo que nos ha aportado la digitalidad para buena o mala forma también, y es el hecho de la inmediatez de las cosas, ¿no? Estamos hablando de espacios que ya no son plenamente tangibles, y que hay esta conjunción entre lo que es permeable, lo que es también justamente tangible, y lo que ya se vuelve más difuso, lo que también genera un poco todas esas problemáticas que podemos ver reflejadas ahora, los problemas de identidad que sí tiene no solo la juventud, sino también ahora mismo considero algo bien personal en el tema de nuestra propia Bolivia, ¿no? En cómo vemos nuestro país y cómo lo repensamos. Por eso también creo que es importante hablar de estos temas como la memoria histórica, porque aquí nos situamos y retomamos quiénes somos, los valores que nos construyen, y podemos empezar a problematizar también sobre las cosas que vemos ahora y los nuevos factores que tal vez hace 50, 60 años no habían, pero ahora, por ejemplo, con el internet, con los medios de comunicación y con esta justa inmediatez de las situaciones que vivimos, repiensan estas lógicas con las cuales nosotros, no solo como bolivianos, tampoco como latinoamericanos, sino como personas en la comunidad global, nos insertamos en estas nuevas lógicas, ¿no? Para retomar un poco ya el tema de la memoria histórica, creo que siempre partiríamos por una pregunta de quiénes somos y qué queremos construir, quiénes fueron los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Ahora, en la digitalidad, hay un elemento interesante, y es que todo en realidad deja huella. Si bien vemos un montón de reels, memes, noticias, posts, nos enfrentamos justamente a esta hiperconectividad donde todos podemos opinar, y eso también trae libertad, ¿no? Pero en problemáticas, por ejemplo, una que se me ocurre, el hecho de las fake news, por ejemplo, el hecho de la desinformación, que es un problema central que lo vemos no solo en la política, sino también a diario con cualquier situación que vamos viviendo. Por otro lado, creo que igual la expresión política en estos momentos es mucho más móvil, sí, de cierta forma lo diría democratizada también, porque ahora todos tenemos la oportunidad, por ejemplo, si tenemos el acceso a un celular, a poder opinar, a poder también vertir nuestros pensamientos, lo cual tal vez antes no se hacía. Eso es lo interesante de la era digital.
Sin embargo, ¿qué pasa con lo que era antes tangible, ¿no? Con lo que podríamos admirar, lo que podríamos contemplar, lo que podríamos detenernos en el tiempo y pensar? Creo que esas cosas también se están perdiendo, sobre todo en las nuevas generaciones, y eso también es preocupante. Creo que ahí también podemos ver una raíz de los problemas que tenemos a la hora de pensar en visiones de país, a la hora de encontrarnos con una sola o con muchas otras distantes, ¿no? También me gustaría comentar un poco el hecho de que justamente se reinventa el arte. Por ejemplo, ahora podemos ver en los memes o digamos, en las plataformas por internet que generan, por ejemplo, en Instagram, artes, digamos, donde muestran información, etc. Podemos ver unas reinterpretaciones nuevas, que es súper interesante porque estamos viendo también nuevas formas de expresión, que sobre todo la juventud ha logrado justamente insertarse en este plano y poder dar sus opiniones, poder libremente expresarse, cosas que es bien interesante y es bien importante. Sobre el tema de los memes, igual creo que hay que hablar un poco desde el punto de, por ejemplo, no solo llegan a ser críticas, también pueden condensar las emociones de las personas. Al menos yo lo he visto en Bolivia y también en muchas otras partes, que este tipo, digamos, de foros en línea o de plataformas en internet y en redes sociales son un espacio a veces que, sobre todo la juventud y bueno, también las personas en general que consumen, pueden desahogarse sobre lo que sienten, pueden reinventar las formas en las cuales se expresan sobre situaciones políticas, sobre situaciones sociales. El tema del arte de la protesta en las nuevas generaciones también es un punto bien interesante, como los mismos jóvenes, a raíz, por ejemplo, del diseño gráfico o tal vez, digamos, las maquetas o artes plásticas, pueden mostrar tanto su descontento, su apoyo y también las ideas que tienen. Creo que en estos momentos donde no solo la digitalidad es un elemento central, sino también cómo la juventud se va posicionando cada vez más en la política y en la sociedad, es importante repensar este tipo de esquemas y también ver los pros, ver los contras, y creo que ir avanzando en base a eso, no solo como bolivianos, latinoamericanos, sino también como ciudadanos en un mundo que ya está hiperconectado y que también es interdependiente. Sí, bueno, me encanta que hayas hecho la introducción, pero antes quiero agradecer el espacio y darnos la oportunidad a los jóvenes, a las jóvenes Fundación ARU, para conversar sobre estos temas que son pues muy importantes para una construcción de democracia sólida, estable. Y bueno, voy a profundizar tal vez un poco sobre el concepto que acuñaste de memoria histórica, ¿no? Antes de entrar de relleno al tema, me gustaría hacer como un par de precisiones entre la memoria individual, la memoria colectiva, la memoria histórica y los lugares de memoria, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien Miren Jona, que es una feminista vasca, historiadora que ha trabajado mucho en la memoria histórica. Y bueno, creo que para entender la construcción de esta memoria colectiva y cómo el arte ha estado vinculado profundamente con la política y cómo esto ha generado este tipo de memorias individuales, aunque lo individual se caracteriza más por escritos, etnografías, autoetnografías de determinados personajes en la historia que han hecho esto, que han hecho una memoria que a su vez ha colectivizado un momento determinado que, ha trascendido, ¿no?, la historia. Y en base a eso, también Miren Jona te dice que la memoria individual no puede estar separada de la memoria colectiva. Una memoria colectiva que se construye en sociedad, que se va acuerpando, ¿no?, con la lucha de estos individuos. La memoria, el lugar de memoria que también hace referencia, está más asociado a estos resultados que tenemos tangibles, de lo que hablaron. Pueden ser, Gabriel también lo explicaba, los museos, el arte mismo, que lo podemos ver. Sin embargo, un punto que rescato mucho, ¿no?, de esta memoria colectiva es la oralidad, que tal vez no está muy bien expresada en esta obra de arte tangible,
pero que sí ha estado presente y ha hecho la historia, la memoria histórica de Bolivia, de las diferentes organizaciones. Estoy hablando del indigenismo, del feminismo, etcétera, etcétera, y bueno, que es súper importante, creo que la oralidad, algo que tal vez no ha estado en esto tangible, pero que sí lo podemos ver ahora en estas plataformas, que son súper virales, que lo podemos ver, escuchar, y creo que es una herramienta muy importante a la hora de construir esta memoria histórica. Si bien hay riesgos, desafíos en la inmediatez de las plataformas sociales, de las redes sociales, que está haciendo esta memoria colectiva, también rescata la oralidad, ¿no? Que muchas veces no he entrado a la academia para ser parte de esta memoria histórica, y es algo, ¿no?, en lo que el feminismo creo que ha contribuido bastante en la construcción de una memoria histórica, rescatando la oralidad, y en ese plano creo que los nuevos tiempos, el avance tecnológico también están contribuyendo a que esta oralidad se tangibilice, a que lo podamos ver, a que se quede registro, para construir precisamente esta memoria histórica. Y nada, creo que voy a como cerrar esta parte de memoria histórica con eso, con los lugares de memoria que ahora, también se extrapolan a lo digital, ¿no? A las redes, a lo que tenemos 24/7, y que es también lo que ha ido gestando las opiniones públicas, las acciones políticas, que hacen parte de esta democracia, y creo que es momento de empezar a pensar qué tan rápido está yendo, cuáles son las falencias que hay de todo este entorno. Y nada, voy a cerrar con esto y darle el paso a María Victoria para seguir conversando. Súper, muchas gracias, María del Cielo. Primero que nada, quiero agradecer a la Fundación ARGO por siempre tomar en cuenta a nosotros los jóvenes, y creo que es que han dado clavo no solo en el tema, sino con el panel que tenemos hoy día para redefinir y tener esta nueva mirada de a dónde vamos a partir del cumplimiento del Bicentenario en Bolivia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nos den a nosotros estos espacios para repensar y poder hacer un recorrido de todo y proyectar qué nos espera en esta nueva era digital. Yo concuerdo totalmente con mis compañeros. Creo que a lo largo de 200 años de historia política de Bolivia, la memoria colectiva ha sido un pilar fundamental para construir no solo identidad, sino también cohesión social y entendimiento sobre lo que es nuestro pasado y lo que significa Bolivia, ¿no? Sin embargo, tradicionalmente la memoria colectiva se ha conservado, transmitido y también simbolizado a través de soportes físicos. Eso es lo que hablaba mi compañero Gabriel, ¿no? Monumentos, archivos documentales, obras de arte tangibles, museos y sobre todo lugares donde podemos ver la materialización de la historia. Estos objetos, estos soportes, monumentos, han funcionado como testigos de lo que nosotros hemos experimentado como Bolivia, pero también han sido para mí vehículos de interpretación y educación que se han permitido ser transmitidos durante generaciones y generaciones, en las que nosotros hemos podido conectar no solo con un relato, sino con un pasado de lo que significa ser Bolivia, y la percepción de lo que ha transmitido la memoria colectiva durante estos 200 años, ¿no? Sin embargo, esta permanencia de esta memoria colectiva está cambiando, ¿no? No solo el móvil, sino también la manera en la que nosotros sentimos este sentido de pertenencia y tenemos el anclaje de lo que significa ser boliviano, lo que es Bolivia y lo que construye la identidad dentro de una nación, ¿no? En ese sentido, ¿cómo repensamos la memoria histórica a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo transitamos el paso de lo físico a la obsolescencia de lo físico, ¿no? Porque ahora ya no solo estamos hablando de museos, de hechos puntuales o físicos, como decía mi compañera Kelly, sino que estamos hablando de redefinir lo físico para seguir transitando una historia y para poder pensar qué legado le dejamos a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no?
Entonces, en este nuevo escenario, donde, por ejemplo, las obras, las expresiones artísticas y los relatos circulan de una manera diferente, no solo es dinámica, no solo es fugaz, sino que también se conservan en formatos altamente efímeros, es decir, que pueden ser conservados en redes sociales que de aquí a un tiempo pueden perderse, o en videos de que son tendencia y luego pueden perderse también. ¿Cómo hacemos para utilizar esos nuevos formatos, pero para poder conservar esta memoria histórica y que no se pierda a lo largo de los años, ¿no? Entonces, este fenómeno nos obliga a repensar lo que significa conservar la memoria, cuando no únicamente se asienta en objetos duraderos, sino también en experiencias colectivas altamente digitales, que pueden desaparecer o pueden conservarse de acuerdo a la interacción que tengamos, ¿no? Entonces, para mí, esta volatilidad de los nuevos formatos que van a captar esta memoria histórica es una fortaleza, pero también puede tener debilidades que nosotros tenemos que empezar a pensar de cómo poder captar esta memoria histórica y seguir produciendo formatos que nos permitan conservarla, ¿no? En ese sentido, yo quiero retomar un punto muy importante que María Teresa Segada y Marcelo Guardia en su libro La vida política del meme mencionan. ¿Por qué agarro el meme? No solo porque Gabriel lo había mencionado, porque también el meme, en los últimos sucesos históricos que nosotros ya hemos podido ser parte, ha significado también una manera de captar la percepción de nosotros como bolivianos, como lo hemos vivido, ¿no? Hemos visto memes a partir de lo sucedido en 2019, hemos visto memes a partir de lo sucedido en el suceso de intento, ¿no?, de golpe de Estado en Plaza Murillo últimamente, y como el meme funciona, opera como un recurso de crítica social, cargado de humor, claramente, pero que sintetiza reflexiones sumamente complejas, que nosotros nos podemos reír, pero que también en la memoria colectiva van a tener un espacio muy importante, ¿no? Entonces, cómo nosotros participamos a través de reflexiones digitales como el meme y nos rearticulamos colectivamente, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos formando no solo multitudes hiperconectadas como bolivianos, sino que somos capaces de tensionar y utilizar el humor, de utilizar las redes sobre ámbitos y sucesos tan importantes como, por ejemplo, el poder, campañas presidenciales, elecciones presidenciales, incluso generar movilizaciones políticas, ¿no? Desde la esfera digital. Las redes sociales han sido un elemento principal, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿no? Sobre todo en la campaña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos? No solo el rol preponderante de la posverdad, lo que decía Kelly, de qué tan importante es poder manejar noticias falsas que no afecten a hechos históricos que van a ser transmitidos generaciones a generaciones, y cómo la memoria digital es un poco todavía efímera y es un poco todavía débil, y creo que ahí también es un momento de reflexión de cómo hacer que esta memoria digital agarre todo lo colectivo de manera correcta y nos permita seguir generando una memoria histórica boliviana. Bueno, antes de continuar, no sé si nosotros tenemos preguntas que van a mover un poco también la conversación, porque justamente se escuchan muchas propuestas, ¿no? Yo, siendo joven, creo que tiene mucho positivismo. Yo tal vez soy un poco más pesimista sobre cómo va a perdurar la historia de aquí al futuro, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que pase a las que ya hemos preparado. Yo quería preguntarles si tienen una opinión positiva o una opinión negativa acerca de lo que va de la historia de Bolivia. ¿Quieren que reunamos preguntas y luego? Sí. Está bien, se escucha. Ya. Bueno, me
parece muy interesante el enfoque que están dando. Quisiera que se aborde con alguna precisión cómo las formas de expresión artísticas son también formas de lenguaje, porque sabemos que a través de la historia, tanto en tejidos, pinturas rupestres que decía, los mismos cuadros tienen un lenguaje, ¿no? Entonces sería bueno también darle ese enfoque. Y yo creo que inclusive ahora, hoy en día, las nuevas generaciones están en la era de la cibernética, de la digitalización, pero también ese es un lenguaje y es una forma de expresión de pensamientos, ¿no? Y que han movido, hablando de Bolivia, se ha movido de manera muy eficaz, muy rápida, muy pronta, los levantamientos, ¿no? Y si vemos un poco hacia algún tiempo atrás, cómo Nepal ha generado un proceso tan increíble, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces yo creo que nada en nuestra historia, en la coyuntura, está fuera y no se puede decir hasta acá es la historia y de acá es borrón y cuenta nueva. Es parte de ese proceso. Ese es mi yo también quisiera hacer un planteamiento, dejarles la pelota en la cancha. Como el kinder de lingüística dice que lo que se nombra es lo que existe. Si no existe, no hay. Si no se nombra, no existe. Yo creo que haría una observación desde el título con ese nada es tangible, porque el arte es de una u otra forma tangible. Entonces, creo que acá nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. Y para redondear, justamente voy a recurrir, sí, lo efímero puede ser lo bello, puede ser lo difícil de alcanzar, pero ya Humberto Eco, y eso ustedes lo deben haber escuchado hasta el hartazgo, nos adelantaba de esta época de lo superficial que se abre con el tiempo, ¿no? Entonces, termino esta consulta justamente con, en verdad, nada va a llegar a ser tangible. 2, en verdad, lo efímero es necesariamente lo valioso, y creo que Isaac Asimov en 1980 lo deja mucho más claro, este vínculo que estamos teniendo con las redes sociales. ¿Qué nos dice Isaac Asimov? Dice, existe un culto a la ignorancia. La presión del antiintelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Eso quisiera, por favor, también que lo podamos plantear en discusión. Gracias. Gracias. Sí, a ver, para no tampoco monopolizar el tiempo, empiezo por lo último. Asimov, yo creo que el problema que él ha tenido ha sido que precisamente se ha demostrado la digitalización, es que el crear conocimiento político y conocimiento cultural, que se traduce en hechos tangibles, obviamente, sino que le pregunten a los del ministro, al ministro de Nepal, cuando se cae el edificio, si un movimiento digital no se puede traducir en algo tangible, pero la digitalización ha conllevado que el pensamiento llegue a ser rizomático, es decir, sea este rizoma horizontal que nivela el conocimiento y privilegia la equidad en vez de, por ejemplo, la superioridad de autoridad. ¿Y qué es esa falacia de autoridad? De saber más, por lo tanto tener una opinión más valiosa. Eso no es así, y eso lo ha demostrado la era digital. Entonces yo creo que ahí el error ha sido justamente tratar de tener ese pensamiento que no iba de acuerdo a cómo iba evolucionando la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el hecho del lenguaje, que me parece sumamente importante, porque efectivamente existen expresiones artísticas más allá de los cuadros. Por ejemplo, los tejidos Jalca, el Maragua y alrededores es un ejemplo clarísimo de las expresiones del lenguaje más allá de un componente pictórico, digamos.
y a su vez también el arte desde la concepción, cuando se descubre la cueva de Altamira en España, hasta ahora que hay NFTs y se vende una imagen de un monito por $2000, refleja no solamente un lenguaje, sino también un hecho político, que es trascendental, porque el arte siempre ha caracterizado la simbología como un aspecto esencial que construye, como decían mis compañeras, memoria histórica, por ejemplo. A través de la simbología del arte se construye la representatividad y eso genera memoria histórica colectiva. Lo que está pasando en la actualidad es que sigue existiendo ese componente de memoria histórica, simplemente que se ha dejado un poco de lado el hecho del arte físico, pictórico, y se ha preponderado más lo digital, como el internet, por ejemplo, los memes, etc. Pero que no solamente es lo digital, por ejemplo, frases y momentos anecdóticos, mitos, también han caracterizado y han creado saber de sentido común y colectivismo. Un meme no es solamente algo digital. Meme puede ser cualquier acción, frase o movimiento que ha generado una respuesta similar en una persona y que se ha traducido en una comunidad, que no es solamente algo digital. Memes bolivianos hay muchos. Cuando pensamos en boa, decimos retraso. Eso es un meme. Cuando pensamos en salteña, decimos aceitunas, sin aceitunas. Esos son memes también. Entonces, las frases también pueden ser memes. También es construcción de saber de sentido común en este sentido de la CLO. Y eso también genera hegemonía y puede ser instrumentalizado, viendo un poco a los lados pesimistas. Hay una ideologización muy fuerte de los memes que crea, por ejemplo, burbujas de pensamiento, que crea altos grados de polarización política y nos repercuten en que actualmente nuestra sociedad es una de las más polarizadas en la historia. ¿Por qué? Porque los algoritmos, que ahí también hay un punto malo, si bien se ha democratizado la información en el sentido de que cualquiera puede agarrar su celular, hacer un TikTok y subirlo, las reglas de juego de viralización, de qué contenido se prioriza por encima de otro, etcétera, las hacen compañías mayormente monopólicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan cierto, igual extiendo la pregunta, qué tan cierto es que la era digital ha permitido que todos somos libres de democratizar el conocimiento y de llevar a la agenda pública lo que nos interese? Yo creo que ahí también hay un poco de preocupación, porque estamos subordinados a las reglas de viralidad que hacen otras empresas y también estamos, por lo tanto, a merced de lo que esas empresas igual determinen que va a ser contenido privilegiado, contenido viral por encima de otro, que nos hemos dado cuenta claramente que en muchos casos no es un contenido educativo, no es un contenido que tenga un alto grado de eficiencia, de calidad y de pensamiento por detrás. Lo efímero no es malo para nada. Lo efímero es una nueva manera de construcción de saber de sentido común. Simplemente que antes se hacían las representaciones de un momento histórico a través de un cuadro de Lacroix y querías saber sobre el proceso de la Revolución Francesa. Si querías saber de la sociedad americana en los años dorados, veías un cuadro de Edward Hopper, por ejemplo. Pero ha cambiado de ese momento representativo, simbólico, a un momento efímero, pero que la construcción de esos momentos efímeros, de esos reels, de esos memes, genera pues narrativas, genera también saber de sentido común. Yo puedo ver en 5 segundos un meme de Edman Lara, pero si me salen memes todo el rato, por la agilidad, por la rapidez de las redes sociales, genero inconscientemente una opinión ya formada sobre Lara, por ejemplo. Y eso se traduce en todos los campos. Gracias a que yo veo contenido rápido, por más que vea memes, reels, TikToks, de lo que sea, poco a poco voy generando una opinión sobre eso. Y el pensamiento colectivo, el conjunto de esas opiniones, es la forma de construcción de la memoria histórica actualmente. Entonces, ahí tiene obviamente sus retos y sus desafíos. A mí, lo que me preocupa, y con esto cierro, es precisamente que no sabemos si esa construcción algorítmica creada por personas que se creen los dueños del mundo porque manejan el monopolio de las redes sociales, no estarán creando inconscientemente algoritmos
destructivos y nocivos, por no decir adictivos, obviamente. Entonces, esos son desafíos, yo creo, de la nueva era digital, ¿no? De los centennials que han crecido con el Internet y que por lo tanto también lo comprenden mejor. Y ahí nuevamente puntualizo, si hay una generación a la que le corresponde problematizar estos tópicos y tratar de encontrarles una solución, creo que es precisamente a la generación que ha crecido con el Internet, que por lo tanto la entiende mejor. Me parece un error que personas que por el momento histórico en el que han nacido no comprenden la lógica de las redes sociales, porque es así, traten de ser los líderes de opinión en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que es un campo que corresponde a los futuros teóricos, sociólogos, filósofos, ojalá, que generen saber del sentido común, que generen intento de pensamiento crítico a través de esto, ¿no? Pero yo ahí sí tengo un poco de pesimismo, que obviamente hay problemas con el hecho de que ahora la forma de hacer política son memes, son reels, tienen consecuencias que pueden ser muy nocivas. Bueno, a ver, voy a empezar respondiendo la pregunta de cómo estamos viendo o cómo vemos la historia o bueno, esta construcción histórica, si es más positiva o negativa. Bueno, personalmente tiendo más a verlo de un lado positivo, justamente por lo que decía, por la importancia de registrar la oralidad, que es lo que te da ahora las redes sociales, TikTok, incluso el mismo meme, porque cómo se ha construido esta memoria histórica a lo largo del tiempo. Se ha construido a base de esta cosa tangible, ¿no? de obras de arte, expresiones artísticas, el teatro, canciones, etcétera, etcétera, pero que la academia, ¿no? la historia como academia ha dicho, esto sí es historia y esto nos sirve para construir esta historia, pero ¿dónde queda la oralidad? O sea, muchas regiones del mundo, hablando desde esta parte de la Tierra, bueno, del sur global, no hemos tenido como que esa accesibilidad para generar como esta memoria histórica aceptado dentro de la academia. Entonces, siento que lo que hace la viralidad y bueno, el avance de las tecnologías y las redes es que hay una democratización de la memoria histórica, justamente porque la oralidad se ha ido tangibilizando, no sé, se ha ido registrando. Hay registros de esas expresiones ya más orales y nada, entonces siento que hay una construcción, sí, de esta memoria colectiva histórica, que ha dado también lugar a voces que tal vez hace 20, 50 años no hubieran tenido la oportunidad, porque bueno, ¿cómo hacías tú memoria histórica? Pues escribiendo, no sé, pintando, y eso es lo que te daba, ¿no? El contexto y el momento. Ahora tienes, no sé, a un Lara, digamos, que está ahí, que dice lo que siente, lo que percibe. Igual, o sea, hay muchos liderazgos que también están saliendo de lo digital y están construyendo esta memoria que viene desde la oralidad, una oralidad que ya se va materializando. Entonces creo que eso es un avance, no solo en la construcción de una memoria histórica, sino un avance para que esto, la memoria oral, entre a la academia y bueno, se pueda investigar más y se pueda construir más este imaginario colectivo. Así que tiendo a ver este lado más positivo, ¿no? de cómo estamos registrando la historia. Claro que también tiene sus riesgos, como las fake news, como que el algoritmo canaliza, ¿no? Tus preferencias, entonces tampoco ahí entra, ¿no? El dilema de qué tan democrático es para ti, digamos, tener acceso a eso si solo te da la información que tú quieres escuchar y entender. Entonces creo que ahí también hay unas cuestiones que se lo tiene que analizar y revisar con pinzas, pero en general tiendo a verlo de manera positiva justamente porque se da apertura a democratizar esta memoria histórica y claro, dar más voces para la construcción de una verdadera memoria histórica, valga la redundancia. Y bueno, creo que también las formas de expresión artística
han estado mucho en lo tangible y lo no tangible. Y creo que un momento que lo puedo rescatar dentro del movimiento indigenista y también del feminismo es el taquiongoy, ¿no? Que es la enfermedad del canto, que si bien no hay como registros tangibles de qué es lo que se decía, ha sido un momento, una expresión que viene desde la oralidad, que se lo ha hecho tangible y aperturado en el registro histórico, y es algo que está, digamos, en la construcción de la memoria colectiva. Entonces creo que en estos espacios también es muy importante como rescatar eso, cómo hemos ido construyendo estas expresiones artísticas de diversas formas, pero que al final del día han generado esta memoria histórica. Y bueno, creo que cierro con eso para darle paso a mis compañeros. Súper. Bueno, yo me quiero referir sobre todo al tema del lenguaje y la pregunta que hacían sobre este papel que tiene el arte y las formas también, como por ejemplo, vamos a hablar de distintas maneras de arte también, no solo pinturas, podemos hablar de danza, podemos hablar de distintas formas como el tejido y otras expresiones que existen, ¿no? Y ahí, por supuesto que es importante, sobre todo en un mundo en el que considero todo comunica, donde estamos viendo no solo la inmediatez de las cosas, sino también históricamente que las cosas, todo tiene un sentido y todo está justamente enlazado a esta lógica de comunicación. Ahí retomo algo bien interesante, que igual lo que mencionaba Gabriel sobre las problematizaciones ahora con las redes sociales y los algoritmos. Por ejemplo, a la COF, él nos habla de los marcos discursivos, del framing, digamos, y de la importancia de los mismos. ¿Por qué? Porque quien tiene el control y construye este tipo de marcos controla pues la realidad en ese aspecto. Entonces, si lo extrapolamos ahora a, por ejemplo, los algoritmos, digamos, el cómo vemos no solo el tema de fake news o el tema, digamos, de el cómo todos empiezan a, digamos, las nuevas generaciones y los consumidores de redes sociales, etcétera, opinar, generar, digamos, saberes de sentido común y también generar, digamos, información de cierta forma. La problemática ahí iría en torno a que si estamos en un mundo en el que todo comunica y donde el arte ya no es exclusivo de quienes pueden tener poder para hacer este tipo de arte, sino también quienes ya empiezan a introducirse en nuestras nuevas lógicas, ¿quién pues controla el algoritmo? ¿Quién genera este marco discursivo? ¿Quién hace este corte? Y creo que ahí también es importante, si estamos hablando de cómo se va a preservar nuestra memoria histórica, que es importante tener este entendimiento. Porque además, como yo mencionaba al principio, sí hay un auge de la posverdad, ¿no? Y también estamos ante problemáticas donde, ok, se ha democratizado el acceso, por ejemplo, al internet, el acceso a redes sociales, el acceso, digamos, en este mundo hiperconectado a estas formas de generar información. Sin embargo, te encuentras con problemáticas como, por ejemplo, fake news o también estas extremas polarizaciones que estamos viendo, no solo en Bolivia, que creo que es un fenómeno a nivel mundial. Entonces, a raíz de eso, y justamente retomando, en este mundo en el que todo comunica, creo que también es importante hacer una reflexión respecto a quiénes son los que construyen los marcos. Y ahora, enlazándolo al tema de las redes sociales, ¿quién es el que controla el algoritmo? ¿Quiénes son los que generan tendencia? Porque esto ya más en el campo, digamos, de la política como tal, lo vemos sobre todo en la lógica en que ahora los partidos y los mismos candidatos ya no generan de cierta forma productos, digamos, intelectuales o ideológicos como tal, sino se venden como un producto de una mercancía que se corresponde justamente a estas lógicas de mercantilización que existen ahora en la política. Entonces, si tú ya también lo reflexionas desde el lenguaje, desde las formas de arte, desde la forma de hacer política, desde la forma de comunicar, considero que también soy un poco más pesimista de que es problemático ver que ahora las grandes tendencias que hay, por ejemplo, en política, que van sobre todo a la polarización, lastimosamente, se generan en base a estas tendencias. ¿A qué es lo que tiene más likes en Instagram, en TikTok? ¿Qué tiene más vistas en Reels? ¿Quién tiene más compartidos? No porque realmente generen, por ejemplo, valores, que creo que hay una decadencia de los valores ahora en nuestra sociedad, lastimosamente, sino además porque es extremadamente peligroso, porque igual como decía Gabriel, el hecho de estos algoritmos controlan lastimosamente también lo que consumes y generan justamente en muchas personas esta desinformación, ¿no?
Entonces sí, es importante también hablar de justamente revalorizar lo nuestro, revalorizar lo que históricamente hemos producido, la parte intelectual, la parte de valores, las formas también tradicionales de generar arte, pero también creo que es importante lastimosamente aceptar este cambio que hay ahora con la tecnología y en este tema de redes sociales, por ejemplo, y también un poco empezar a buscar soluciones. Creo que no solo nosotros, los que hemos crecido en la era del Internet, sobre todo debemos generar estas soluciones. Creo que se tienen que generar diálogos intergeneracionales donde hablemos de estos temas, porque si queremos preservar nuestra memoria histórica, también tenemos que ser conscientes de los peligros que existen ahora, no solo para nosotros que estamos viviendo los sucesos y hechos históricos, por ejemplo, ahora, sino también a las futuras generaciones, que son al final a quienes vamos a transmitir esta memoria, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a comenzar con la última pregunta. Si es verdad que nada llega a ser tangible y ahora solo hablamos de lo efímero, yo creo que no. Sin embargo, nos encontramos en una época donde este diálogo entre lo físico y lo digital, lo histórico y lo contemporáneo, es una conversación sumamente necesaria para comprender qué Bolivia tenemos ahora, qué Bolivia estamos construyendo y vamos a construir, ¿no? A través de la memoria del futuro. Entonces, yo creo que también el arte físico está presente. Claramente, no sé, hasta en cierta medida llega a ser menor a lo efímero, a lo digital, pero hay todavía esa permanencia de lo tangible, que a mí me parece sumamente importante, porque nos ofrece solidez y también nos ofrece un punto de anclaje a lo simbólico, ¿no? A lo que nosotros no podemos perder como identidad, y eso tiene que permanecer así. En cambio, lo digital, lo efímero, lo mutable, nos invita a imaginar o a reflexionar más allá de lo que yo llamaría memorias líquidas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien son memorias que pueden o no conservarse, como he mencionado en mi primera participación, son mucho más participativas en el sentido de lo colectivo. Y interpelan siempre a nosotros como ciudadanía, como sociedad, desde múltiples capas culturales. Es decir, nosotros podemos estar conectados a través de una memoria colectiva que se deja por el móvil digital desde diferentes sectores de la sociedad, desde diferentes edades y desde diferentes tiempos, porque hemos visto cómo tendencias, memes, publicaciones pueden volver a ser tendencias después de muchos años. Por ejemplo, la música, ¿no? Una música que puede representar a un grupo colectivo en un momento específico, ha podido también simbolizar una lucha en otra época, en otro país, y reinterpreta esa memoria que vamos a ir construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que no es que nada llega a ser tangible hoy en día, sino que tenemos una preponderancia mucho mayor de lo que es digital, ¿no? Entonces, ahí tenemos que reflexionar, ¿no? Que la memoria colectiva ya no llega a ser como un corpus cerrado, ¿no? Sino que es una red viva, constantemente mutable, líquida, donde tenemos que entender cómo el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para seguir dando un sentido de identidad a nosotros como bolivianos, ¿no? En la diversidad, en la complejidad que ya hemos conocido, que seguimos experimentando, y que hay que convivir entre monumentos, entre lo físico, entre memes, entre relatos orales, entre relatos digitales, transmisiones virales, para construir una memoria que no solo conserve el legado, que para mí es muy importante seguir conservando el legado, y ahí es donde yo mencionaba que hay que ser muy cuidadosos con que esta memoria líquida, digital, se olvide de conservar el legado de identidad, ¿no? Sino que esta nueva forma de redefinir memoria colectiva
sea mucho más participativa, porque tenemos los medios para hacerlos, tenemos los móviles a través de redes, a través de lo digital, y que la movilización política se siga impulsando con el sentido crítico y creativo que siempre ha caracterizado, ¿no? Muchas gracias por responder. Creo que las preguntas son muy interesantes, pero ahora los invito, sé que un poco el espíritu de esto, después de los 200 años de historia que tenemos desde, bueno, la independencia, porque son muchos años más, a pensar cómo nos van a recordar ahora, ¿no? ¿Cómo van a recordar generaciones futuras? Un poco lo que Victoria decía del tema del legado, de cómo vamos a perdurar, o cómo esa permanencia de ese momento histórico que estamos viviendo se va a transmitir a nuevas generaciones, cómo estos 200 años que nosotros hemos estudiado, hemos analizado y hemos revisitado, no solamente desde la Fundación ALU, pero a partir de muchos libros, textos y demás, van a llegar a esa nueva generación, ¿no? Y ahí les lanzo la pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuáles van a ser no solamente los desafíos, sino cómo vamos a lograr superarlos y que esa memoria que vaya a perdurar genere realmente no solamente identidad, que creo que es uno de los clivajes, digamos, que todavía seguimos en ese desafío, digamos, ¿no? Son 200 años, pero todavía creo yo que no tenemos muy claro qué nos une, ¿no? Es solamente el tema geográfico, es el tema de la Constitución, es el tema del carnet, que realmente es lo que nos une, ¿no? Esa esencia que nos hace ser bolivianos se va a mantener, va a mutar, vamos a lograr realmente tener esa cohesión. ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo logramos que esta historia llegue a las nuevas generaciones? Nosotros como jóvenes ahora, que seguramente estaremos en otra posición en un par de años más, y tendremos que estar hablando de lo que ha sido el 2025 a generaciones que solamente lo han pensado en un libro. Entonces les lanzo eso, siéntanse en la libertad de responder en el orden que quieran. Sí, igual ya entiendo que esta va a ser la última intervención, así que para responder la pregunta y voy a cerrar con unas cosas. Yo creo que al igual que a lo largo de la historia, la forma de construir, como decían mis contrapartes, un legado, un recuerdo, memoria histórica, saber de sentido común, es a través de lo que Foucault decía el discurso, ¿no? De poder construir discurso que se traduzca en hegemonía, y esa hegemonía crea una epísteme que se convierte en saber de sentido común, y es lo que hace que, digamos, en los 80s, el 21060 tenía como repercusiones esta. No necesariamente porque lo he leído en un libro, sino porque me lo ha contado mi abuelo que lo ha vivido, porque él ha generado ese saber de sentido común en relación a un hecho y me lo ha transmitido. Entonces, la pregunta ahí que lanza Sofía me parece muy interesante, porque es cómo nuestra generación actual, digamos, la generación vigente, el momento histórico actual que vivimos, va a ser contado de aquí a los años posteriores. Y ahí yo creo que hemos hablado de cosas que me parecen muy importantes y presentan también sus grandes desafíos. El hecho de lo digital hace y genera una gran ventaja en el sentido de que ya no necesitamos ser alguien que ha tenido una educación sumamente grande, que ha estado formado en un espacio privilegiado, cerrado, para poder contribuir al desarrollo nacional. Pensemos que el vicepresidente lo ha sido en buena medida con un celular y una cuenta de TikTok. Entonces, claro, antes era necesario traducir conocimiento en arte pictórico sumamente elaborado, porque no me interesaba que la plebe, que el conjunto del pueblo lo vea, ¿no? Porque las decisiones importantes las tomaba el grupo aristocrático cerrado que iban a ver las obras de arte y la producción académica, literaria, por ejemplo, que yo haga en mi círculo cerrado de académicos intelectuales, que eran los que jugaban y definían el país. Ahora no es así. Ahora tú puedes llegar a
a tener una gran cantidad de influencia política sin ni siquiera ser un actor político. Simplemente vertiendo tus opiniones sobre un tema y generando discusión y apertura en el debate público. Entonces, eso es algo que caracteriza nuestro momento histórico, diría yo, que estamos en un momento en el que, como mencionábamos hace un momento, la opinión de todos es más valiosa ahora que nunca, y es más importante ahora que nunca, creo, tratar de convencer a la mayor cantidad de personas en cualquier proyecto político que tú quieras tener, porque todos tenemos la capacidad ahora de producir conocimiento y de difundir información, ¿no? Entonces ahí hay varios problemas, como también hay varias ventajas. Yo creo que eso es algo que va a caracterizar al momento en el que estamos. La posibilidad de democratizar el conocimiento que se va a traducir, esperemos, en que existan nuevos proyectos políticos, que se gesten nuevas formas de visión, nuevos proyectos de país. Retomando la pregunta de qué piensas de estos 200 años, cómo lo vemos nosotros, yo tiendo a ser pesimista sobre la visión del país por el hecho de que hemos tenido el mismo modelo productivo durante 200 años, el propio mural del Banco Central de Bolivia, si me lo mostraran en 1980, yo te diría que es válido para esa época. Si me lo mostraran en 1930, te diría que es válido para esa época, y creo que es una muestra del estancamiento que tiene Bolivia en muchas partes y en muchos aspectos. Así que tendríamos también que empezar a pensar cuál va a ser igual la Bolivia que queremos en un futuro, ¿no? Cómo salimos del extractivismo, qué hacemos ahora que se nos acabó el gas, pensemos en nuevos modelos productivos, pensemos en servicios. Yo soy muy de la agenda verde, pero también deberíamos hacer énfasis en eso. Es decir, yo creo que el problema más importante que tenemos en nuestro momento histórico es cómo vamos a repensar el país una vez que se ha agotado un modelo productivo que era vigente pero ya no más, y entonces a la fuerza tenemos que tratar de pensar nuevas formas de ver Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que hay un desafío muy grande. Y para cerrar, porque tampoco quiero quitar tiempo, yo agradezco mucho el espacio, sobre todo que hayamos hecho énfasis en la relación del arte con la política, porque nuevamente, como había dicho al inicio, creo que tendemos a olvidar la importancia que tiene el arte y también el valor cultural, artístico que hay en Bolivia. Fundación Algo ha hecho un video del Museo Charcas en Sucre, y ese museo yo lo rescato mucho porque hay tres pintores muy importantes, con dos pintores y un escultor, pintor, arquitecto, Francisco Zurbarán, Melchor Pérez de Holguín y Luis Niño, cuyas obras, sobre todo de Melchor Pérez de Holguín y de Francisco Zurbarán, algunas se exponen en el Museo de las Américas en Madrid, cuyo museo recibe miles de turistas que están muy emocionados y apasionados de ver a Melchor Pérez de Holguín. Y aquí tenemos 10 cuadros de esos que están en una bodega en el Museo Charcas. Entonces, ahí hay una gran apertura justamente para pensar qué hacemos con Bolivia, cuáles son las nuevas potencialidades que tiene el país. Pero hay 10 cuadros expuestos en este momento que lo No, pueden claro, ver todos o sea, en sí, esto, sí, o sea, sí. para No, todos. ya que hay cuadros de Miguel Ángel Pantoja, hay cuadros Es bellísimos. la más valiosa colección de arte Maravilloso. virreinal que hay. Maravilloso, del arte barroco, del arte Y virreinal, es estamos invaluable. acá dialogando. Justamente. Exacto. Tratemos precisamente de que siga siendo así, de que no solamente sea en este espacio, sino en museos como Charcas, por ejemplo, desde el tiempo que abandonaba el Museo de la Catedral también es un ejemplo. Entonces, creo que eso es muy importante, y finalizo porque celebro que no se ha perdido, pese a que ahora es digital, y la preponderancia digital, la característica más importante de las expresiones artísticas, que ahora se hace con los memes, con los reels, que sigue habiendo sátira. Lo más importante para mí en cualquier expresión artística es que incomode. El arte tiene que incomodar, el arte tiene que ser cuestionador, rebelde, incómodo, sobre todo para las élites políticas. Y es lo más político. Ajá. Y yo aplaudo mucho que, pese a que estamos hablando de Bauman, de la sociedad líquida, del efímero, etc., esa cualidad sigue estando presente. Yo creo que mientras esa cualidad sigue estando presente, podemos estar seguros de que hay un cierto grado de esperanza también en el futuro con relación a esto de la era digital, ¿no? Con eso cierro. Gracias. Bueno, creo que
el cómo nos van a recordar o bueno, la construcción histórica, bueno, en estos 200 años. Y el enlace entre la política y el arte es que podemos ver que hay una continuidad en la lógica narrativa, ¿no? Tanto en los símbolos, en los relatos, en las canciones, caricaturas, cuentos, etc. Hay esta condensación de memoria colectiva. Y bueno, tal vez ahorita lo novedoso es que la velocidad y la reproducibilidad y bueno, la interactividad entre lo que se va creando con toda la sociedad es lo novedoso, es lo nuevo. Entonces siento que no hay una ruptura total, ¿no? de cómo se está contando la historia, cómo se ha ido contando, porque está ahí, los símbolos están ahí. Bueno, antes más en estas expresiones artísticas, en obras de teatro, que respondían a un momento determinado, que hoy en día son pues algo muy valioso para la historia en general de Bolivia, pero creo que ahora también hay este tipo de construcción de memoria colectiva. Están los símbolos presentes en los TikToks que hacen sátira también de los políticos, de la élite política, y creo que eso se ha expresado, ¿no? en estas plataformas virtuales, pero insisto, los símbolos están presentes. Lo nuevo es esto, la velocidad y el cómo se está transmitiendo y la conexión que hay entre los que hacen arte, los memes, las canciones, y el público en general, cosa que antes tal vez había como una brecha, ¿no? Entre el artista que está expresando sus ideas, que está demandando, que está haciendo sátira de la clase política, contra el público que puede o no tener acceso. Bueno, antes tampoco había como que una democratización, ¿no? al arte, pero creo que ahora sí hay esto. Entonces hay más interacción y por ende más democratización, lo que hemos ido hablando. Y ahí también creo que voy rescatando de que sí se pierde como anclajes tangibles que permiten el estudio material. Estamos hablando de estas obras de arte que lo podemos ver en museos, todo lo técnico, los patrimonios locales. Hay como este riesgo, ¿no? de depender tecnológicamente de la tecnología para construir como que esta memoria colectiva, pero sí hay más accesibilidad, hay más rapidez de difusión y también hay como esta posibilidad de co-crear entre el artista y la población en general y da más pluralidad como de voces a esa construcción de la memoria histórica. Entonces, aquí no lo plantearía como un binario, ¿no? O sea, como un binarismo entre si es bueno conservar lo tangible o es mejor priorizar lo digital que lo físico. Más bien sería como combinar esto, porque como bien lo expresaba, la memoria ha estado presente en lo tangible y lo no tangible, en los tejidos, que también lo han mencionado en una de las preguntas. Ahí hay mucha memoria que no se ha estudiado, muy poco. En Chile están tratando como que recién de rescatar esa memoria histórica de las comunidades mapuches en los tejidos, y creo que en Bolivia también hay como ese interés, ¿no? de lo tangible, que ha estado mucho tiempo en la oralidad, así que creo que lo ideal es eso, es plantearlo como esta integración entre conservar lo que tenemos y lo digital. Creo que cesaría con eso. Gracias. Sí, ¿cómo nos van a recordar? Creo que es una pregunta bastante complicada, es bien complejo, sobre todo porque creo que estamos en una constante en nuestro país de construcción. La verdad que yo iría más por el lado de que considero que se tiene que hacer bastante hincapié en la pluralidad que nos ha, como de cierta forma, caracterizado por el hecho de que también somos un país bastante diverso, bastante heterogéneo, y nuestra misma historia lo muestra. Considero, y cuando yo hago una recapitulación de nuestra historia, por ejemplo,
el hecho de que todos los proyectos que han intentado homogeneizar a nuestra población en nuestro país realmente no han funcionado, justamente por la característica de que somos un país heterogéneo, ¿no? Creo que es lo rico de Bolivia. Creo que eso es lo que se tiene que preservar, creo que eso es lo que se tiene que retomar, sobre todo en este auge de modelos polarizantes, autoritarios, de estas narrativas que siempre están en conflicto. El hecho de rescatar que hay un país tan diverso, tan heterogéneo, y que tal vez por ahí va justamente nuestros temas de identidad, nuestra misma memoria, ¿no? Sobre todo en un momento, creo, histórico donde a partir de la digitalidad y de todos los nuevos medios de comunicación y formas de expresión, estamos viendo narrativas oficiales en disputa, ¿no? Ya estamos viendo que no hay líneas directas que se toman como verdades totalizantes, sino más bien que hay una disputa y que justamente eso puede llegar a ser bueno, ¿no? Si lo igual, digamos, conjuntas con el tema de la democratización de la información y también el mismo acceso a una persona a poder expresarse sobre lo que siente, porque al final eso es lo que estamos viendo ahora con las redes sociales y con las formas de comunicación que existen, ¿no? El hecho de que las personas pueden no solo canalizar emociones y pensamientos, sino también generar ideas, poder generar proyectos y poder incluso agruparse con personas que también se sienten igual, y que creo que es algo que al menos a la juventud boliviana sí la está caracterizando ahora. Igual, digamos, un poco a riesgos futuros, y como mencionaba un poco de las problemáticas ahora de los algoritmos y también de la mercantilización de los partidos políticos y también de todo este tema, y retomando un poco a Ángel igual, el tema de las marcas, por ejemplo, de cómo extrapolas lo que es una marca, digamos, empresarial a lo que ya es una marca en un país, ¿no? Creo que a Bolivia le hace falta y deberíamos también trabajar en ello, de a partir de nuestra heterogeneidad y de la búsqueda también de cómo nos van a recordar, generar una marca país, generar todo este tema que estamos viendo no solo desde el turismo, para poder, por ejemplo, plantear soluciones a las problemáticas actuales a raíz de las problemáticas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, del agotamiento del ciclo gasífero y todas estas preocupaciones que creo que tenemos todos el día de hoy, el buscar alternativas. Creo que cómo nos van a recordar, la verdad lo sigo pensando, pero creo que se necesita mucha creatividad y creo que los jóvenes necesitamos aportar esa creatividad y sobre todo hacer hincapié en diálogos intergeneracionales y espacios como este. Por eso también agradezco a Fundación ARU y a En Democracia, porque creo que es importante que podamos abrirnos, podamos interpelarnos y sobre todo, más allá de que estamos construyendo también memoria histórica en este momento, repensar, ¿no?, qué nos queda adelante y qué es lo que vamos a justamente dejar a los demás. Super Sofi, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que como manera de cerrar, lo mencionaba por mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, somos contemporáneos, tenemos visiones parecidas de hacia dónde vamos en el sentido de construir memoria colectiva. Yo creo que la época en la que estamos lo tenemos que ver como una oportunidad única para no solo democratizar la memoria, como decía Kelly, y el arte, sino que para poder, como he mencionado, involucrar a más actores, ¿no? Esta circulación rápida de información permite que más actores, más comunidades participen en procesos de construcción y difusión de la memoria colectiva. Aspecto que años antes, en épocas diferentes, no era tan fácil poder involucrar a nuevos sectores, ¿no? En ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo este monopolio legítimo de instituciones tradicionales de conservar y contar la historia de una sola manera. Y aquí tenemos la oportunidad de ampliar no solo la diversidad y pluralidad de opiniones, de voces, de narrativas, de visiones, sino también de sentidos acerca del pasado que tenemos como bolivianos, no solo en un ámbito político, sino también en un ámbito identitario, ¿no? Y esta pluralización nos puede permitir que esta memoria que estamos construyendo sea mucho más rica y mucho más representativa. Tenemos que primar que esta memoria se aborde con herramientas, por ejemplo, educativas. Tenemos ahora la oportunidad de construir
memoria a través de una educación que no adoctrine, una educación que permita poder entender qué es Bolivia, cómo se construyó Bolivia y hacia dónde vamos con las herramientas que nosotros tenemos a seguir construyendo Bolivia, ¿no? ¿A través de qué? De un análisis crítico, a través de lecturas que permitan tener visiones de un mismo hecho histórico, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta reflexión de que la memoria colectiva ya no es algo cerrado, ya no es algo que no se puede mover, inmóvil, sino que también tenemos la oportunidad de que con herramientas digitales nosotros aportemos, no solo a la política, a la participación, a la inclusión de nuevos actores en la sociedad, sino que tenemos la posibilidad de mirar a la construcción de memoria histórica con otros ojos, no solo nosotros, ¿no? O sea, estamos en un mundo interconectado donde estos procesos de formación de memoria histórica en otros países se van a replicar, pero también nosotros con lo que construimos hemos experimentado mucho más falencias, sobre todo en procesos de inclusión, procesos de entendimiento de lo nacional popular, de lo rural, urbano, de lo oriente-occidente. En ese sentido, ¿a qué nos jugamos? ¿No? Nos jugamos a la posibilidad de poder mirar a Bolivia con nuevos ojos, con nuevas herramientas y a ser responsables con lo que tenemos a la mano, a ser responsables con el uso de la tecnología en la conservación de memoria histórica, que era lo que yo al inicio mencionaba, ¿no? Hacer que estas herramientas no sean herramientas volubles, sino que también encontremos los mecanismos para poder conservar esta historia y también para poder seguir conservando el legado que ya tenemos con memoria física, museos, arte, música, cuadros, etc., ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro, concuerdo con cada uno de ustedes, pero además aprovecho también para invitarlos a repensar esta Bolivia que queremos, ¿no? No solamente desde lo que podemos ofrecer y ese sistema económico que nos ha unido 200 años y nos sigue uniendo y tal vez nos sentimos a veces un poco confundidos sobre nuestra propia identidad, pero a pesar de eso seguimos aquí, ¿no? Son 200 años y es por algo y hay razones que tal vez por ahora siguen siendo confusas, pero es importante preservar la historia, ¿no? No solo por el legado y tampoco por el ego, ¿no? de quiénes hemos sido ahora y ser parte de esa historia que se va a contar, sino porque es esencial conocer quiénes hemos sido para saber a dónde vamos a ir, ¿no? Y creo que es importante pensar en estas políticas de memoria. Chile la tiene muy bien aplicada, hay casos de éxito donde en realidad existe una alta transformación de las sociedades a partir de esto. El caso de Alemania también es un caso emblemático, referente de esta memoria colectiva, de esta memoria histórica. Y sin más, para mí ha sido un honor poder compartir este espacio, no solamente con los expositores que han venido, sino con ustedes que son jóvenes, como toda la iniciativa en democracia. Es un placer y sé que a partir de ahora, y muy bien Jorge lo decía, es una Bolivia que está en nuestras manos, ¿no? Y confío en ustedes que vamos a hacer un excelente trabajo y a todos los asistentes también. Así que muchas gracias, no solamente desde mi persona, que soy quien ha organizado, gestionado y dado esa semilla a esta iniciativa, sino también al equipo de Democracia, a Laura Ríos, a Amy Gutiérrez y a Norca Robles que nos han acompañado, pero también a Mateo Calderón que nos ha apoyado desde el inicio y él ha sido parte de la gesta de esta iniciativa. Les agradezco su tiempo, sé que ha sido breve, tal vez tenemos muchas cosas más de las que hablar, pero seguramente así será. Y sin más, les pido un aplauso para...